Blackwood House presenta. Fernanda Rocha, hola tú que estás escuchando este podcast. Estamos en este podcast donde más vermut se ha bebido a lo largo de mucho tiempo. De hecho, estamos ahora mismo bajo la influencia del vermut, porque debe de saber usted que todos los días en esta ciudad se camina demasiado. Es imposible no salir allá afuera y caminar y meterse a calles desconocidas y toparse con muchas cosas que, de hecho, en este podcast traemos una de esas cosas que encontramos. Pero algo que hemos encontrado aquí en Europa, Fer, y es algo que evidentemente tiene que ver con hipótesis que ya habíamos planteado anteriormente, es que existe un Basic Income for Artists, un ingreso universal o únicamente básico. O básico para artistas. Y desde hace más de un año, 2,000 trabajadores de arte en sectores como las artes visuales, el teatro, la literatura, la música, la danza, la ópera, el cine, las artes circenses y la arquitectura reciben una remuneración equivalente a 325 euros semanales, 325 euros semanales, en el marco de la renta básica de las artes en 3 niveles. O sea, a ver, haz cálculos. 325 euros semanales significan al año más de 1,000 euros. Al mes. Más de 1,000. O sea, 3 por 4, 12 son más de 1,200. De hecho, son 1,300 euros al mes para que tú tengas el presupuesto para vivir y hacer lo que tengas que hacer respecto a tu arte. Me encanta porque justo como bien mencionas, es una hipótesis de las muchas que se han jugado en el mundo alrededor de la renta básica universal o del ingreso básico universal. Ahora, esto no está ocurriendo en toda Europa, ¿no, John? No, solamente está ocurriendo en este momento en Irlanda, que es donde está corriendo este proyecto desde agosto del 2022, cuando los artistas ya fueron seleccionados en un sorteo en donde hubo 8,200 solicitantes. ¿Y de esos cuáles tienes el dato de cuántos de esos quedaron en este programa? Sí, solo fueron de esos 8,000, solamente 2,000 artistas y trabajadores de las artes creativas. 25%. Así es. Y ojo, es un programa piloto. Lo que está pasando con el gobierno de Irlanda es que está apostando por la economía de creador, está como, poniendo en su posición correcta dónde está la creación humana respecto a las artes, contenidos, bellas artes, etc. Y están tratando de crear este programa a través de la protección social que disfrutan los trabajadores que se dedican a las artes creativas o al diseño. Y todo esto como un programa piloto que fue una recomendación del informe de grupo de trabajo para la recuperación de las artes y la cultura, diseñado para resucitar el sector de las artes después de 2 años de medidas de COVID, de todo lo que anduvimos experimentando como humanidad. Y de acuerdo a todo lo que está pasando en Irlanda, porque hay todavía un pensamiento bastante interesante y avanzado respecto al proteccionismo de la creatividad humana manifestado a través de las artes. Y estos proyectos, si bien no ha finalizado, va a finalizar en el 2025, cuando se analice cuál fue el impacto, cuáles fueron los alcances, cuáles son las creaciones, qué tipo de economía real se creó con esta inyección. Es donde veremos muchas de las conclusiones. Pero Fer, saber que esto existe de este lado del mundo a 1 hora de aquí, o sea que en este momento hay 2,000 artistas en Irlanda que están siendo libres y que no tienen que preocuparse por tener que pagar la factura del día, sino están totalmente ocupados en la creación, me parece formidable. Claro, y también hay que entender que 1,200 euros, o sea, creo que no es mucho, o sea, no podría ser más, por supuesto, pero tampoco es poco en el sentido de que te alcanza para subsistir. O sea, no es como para que te des una vida de lujo si andes de aquí para allá. O sea, sí es una renta básica en el sentido de que pagues tu vida, o sea, de que te alimentes, de que tengas un techo sobre tu cabeza y ya está. Y aquí se me vienen muchas ideas. Por ejemplo, tú descubriste, o sea, imagínate que de esos 2,000 creadores o artistas se crean colectivos. Y tú me enseñaste un proyecto que está ocurriendo en Málaga, si no me equivoco, que es una comunidad en un pueblito donde está como abierto a una comunidad de creativos y creadores que viven en un pueblito puntual y se crearon una comuna creativa. O sea, imagínate consolidar ese presupuesto de 100 de estos creativos, 100 de los 2,000, que se ponen en un colectivo y entonces suman presupuestos. O sea, sí te alcanza para vivir una vida digna,
pero al mismo tiempo desarrollar un circuito. Que ojo, este programa no les prohíbe o les promueve nada. Sin embargo, es un experimento que están justo analizando. Yo, si fuera creativo en este lugar, buscaría unirme con otros como yo para bien aprovechar los recursos. O sea, si lo gastamos para solo pagar Airbnbs, ¿no? Para vivir en Irlanda y pagar la comida del día, se maldesperdiciaría, porque es como, no, ¿cómo le hago para crear una comuna creativa? Y entonces, si sabemos que todos tenemos un presupuesto de 1,200 euros al mes, probablemente si damos el 30-40% de esos 1,200 para crear esa comuna y vivir todos de la renta del lugar, o sea, no tener que preocuparnos por pagar un piso caro. Un movimiento y a lo mejor, como tú dices, una comuna, me imagino como un espacio, un edificio. Exacto. En donde todos vivimos. Exacto. Sí, lo entiendo. ¿Sí lo entiendes? Imagínate que eres pintor y que te cuesta una pintura 20 euros, pero si compras al por mayor te cuesta 12 euros. Entonces lo que haces es reunirte con 5 o 6 de estos cuates y compras al por mayor. Claro, o sea, tus instrumentos de trabajo, dices tú. Exacto. O sea, que el óleo, lo que ocupes para pintar. El espacio, las pinturas. Entonces imagínate en una comuna compartida donde haya 20 pintores, en donde si bien tú tienes tu mini estudio en ese lugar, porque igual te gusta trabajar en privado, pero disfrutas de los beneficios de la comuna. Sí, Exacto. Me encanta. O sea, yo no sé en qué va a terminar este proyecto, pero el saber que existe creativamente un programa gubernamental que está dando una buena cantidad de dinero, o sea, ni es mucho, pero tampoco es poco. Es lo que te digo, ni es mucho ni es poco, o sea, es como tú dices, para vivir una vida, pues, digna. En dólares sería más o menos como $1,000. No, sería como $1,300 al mes, lo cual es como, ok, puedes vivir, te puedes pagar una renta buena, puedes comer bien, no te hace falta ningún nutriente. Lo interesante es cómo inviertes en los materiales que necesitas. O sea, por comer ya no tienes que preocuparte. Ese es básicamente lo que y muchos de hambre sucede, no te vas a morir. No te mueres. Ahora, ojo, históricamente y analizando la historia de este lugar, o sea, cuando tú y yo vamos a ver cómo los principales artistas de la época hacían sus creaciones, lo que hacían era dividir su tiempo. El 70-80% de su tiempo estaban trabajando para algo más. O sea, desde carpintería hasta arte para alguien más. Y luego, con ese dinero que recuperaban, compraban sus materiales para ahora sí dedicarlo a su creación. Pero recuerda que la última vez que hicimos un análisis de en dónde enfocaban su tiempo, yo creo que era menos de, ahorita mencionaste 70%, pero era mucho menos, porque recuerda que había un tiempo para no hacer nada. O sea, un tiempo para estar en un bar, para estar en una caminata. Claro, o sea, yo creo que de ese porcentaje que acabas de mencionar era 35% de tu tiempo trabajando para un proyecto de alguien más, 30% trabajando en no hacer nada y el resto del tiempo en tu proyecto. 100%. Que parte del no hacer nada era estar en tu proyecto también. Sí, pero, o sea, estás hablando de un artista consolidado, que ya de alguna manera ya había tenido inclusive Patreons, o sea, estas personas mecenas, claro, que decían, ok, vivo bajo el mecenazgo del Cataluña, no sé qué. Que además, a ver, poniendo en orden todo esto que estamos comentando, o sea, a mí lo que me llama la atención de esto son dos cosas. La primera es que estando acá, sí el algoritmo cambia. O sea, este tipo de noticias, aunque tenemos un radar muy amplio y muy abierto todo el tiempo, o sea, nosotros la forma en la que cazamos señales y tendencias es a través, sí, de tecnología que de cierto modo está automatizada y que nos permite tener un alcance, porque luego la gente me pregunta, pero ¿cómo saben qué onda con Corea del Sur? ¿No? Por ejemplo, ayer pusimos una señal de lo que está pasando en Corea del Sur sobre la tasa de natalidad tan baja que tiene, de hecho la más baja de todo el mundo. Y que están promoviendo que te vayas para allá. Ajá. Y mucha gente decía, pero es que ¿cómo saben qué está pasando en Corea? Y es porque, bueno, tratamos de expandir nuestro radar, pero a lo que voy es que sí, efectivamente, estando acá, a mí sí me aparecen otras cosas que siento que estando en Latinoamérica no me hubiesen aparecido. El algoritmo no te las deja ver, ¿no? O sea, deben de saber que en Blackbot tenemos un radar inmenso. O sea, no solamente son contenidos, son libros, son reportes, es museo, son viajes, es visitar físicamente la zona, es hablar directamente con los creadores. Sí, no solo internet, sino sí hay una inversión muy importante en trasladarnos y cuestionar y ir a la calle y preguntarle a la gente, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy en este podcast vamos a hablar de algo que nos topamos en la calle,
que no nos habríamos enterado si solamente estuviéramos viendo la pantalla de una computadora. Y eso creo que es importante mencionarlo, porque es ese trabajo que hacemos in situ, digamos, casi no lo, voy a decir la palabra, pero casi no lo presumimos, porque Exacto. es un trabajo que hacemos más tú y yo, pero creo que sí es momento como de comenzar a compartirlo, porque Sí. ya es lo suficientemente riguroso Sí, en sí. el sentido metódico, y también ya es lo suficientemente amplio, ¿no? Sí, ahora no lo presumimos porque realmente lo tangibilizamos, o sea, Exacto. ese Pero como que contenido- no lo decimos tal cual. O sea, si tuvieras un canal de YouTube o de TikTok ahorita donde hagamos esto, quizás tendríamos más exposición. A eso me 100%. refiero. Bueno, pero regresando al tema inicial. Primero, que nos haya aparecido esta noticia estando aquí, indica muchas cosas. Y por otro lado, también me importa muchísimo cómo en estas ciudades, o al menos en este proyecto, le dan mucho peso a las artes, ¿no? Y que, En Reino Unido esto es un tema primario. bueno, en este caso Irlanda, pero sí. Y además, por No sé, otro, pero me refiero a esa, o sea, como que toda esa zona, sí, ¿no? cuando vas a América Latina no hay un gobierno en el que esto sea algo primario. Que a de eso hecho, voy. es un recortable, ¿no? Es Ajá, como le quito como menos- que siempre las artes son un Sí, pre- es un lujo. prescindible. Es como Es un lujo prescindible y queda claro porque la prioridad está en otros problemas no Alimentación, resueltos. claro. Sin embargo, para algunos países que ya tienen ese tema resuelto, que- entonces ajá. pueden ocuparse en otros temas. Y que se convirtió en una máquina generadora de nuevo contenido Y de nueva economía. Ujú. Exacto. Entonces, al convertirse en nueva economía, preservan esa economía y todo lo que involucra culturalmente y a lo largo de la historia a través de estos programas. Además, lo que me gustó, cuando me compartiste esto, lo que me gustó de lo que leí es que tú imaginarías, claro, le dieron chance a los jóvenes que son artistas, pero en realidad no. De hecho, uno de los ganadores o elegidos de este premio o este subsidio fue un señor que él ya había dicho, pues yo ya tengo mi familia, tengo mis hijos, ya el arte ya se quedó atrás en mi juventud y pues yo chambeo de otra cosa. Pero cuando se enteró de esto dijo, no, pues quizás es el momento de retomar, porque yo era artista, pero pues no podía pagar las cuentas trabajando como artista, Exacto. entonces tuve que dejarlo a un lado y me tuve que poner a chambear de otra cosa. Y eso también me gustó. O sea, que no solamente se dio prioridad a los jóvenes, digo, no sé exactamente cuál fue el criterio, porque por lo que entendí fue al azar, lo cual, pues, de algún modo está bien porque es lo justo para todos. Y ese azar permitió que, pues, que no hubiera este escrutinio de edades, ¿no? Como caer en este edadismo de decir, pues como tú ya eres viejo, pues ya no. Sino que creo que en este sentido, en este aspecto, sí fue bueno que lo dejaran al azar, según lo que tenemos reportado, para que cualquier persona, sin importar, pues no sé, su antepasado, su edad, lo que fuera, su género, su color de piel o cualquier otra cosa, importara en la selección de su proyecto o de esa persona. Y además, Fer, en ese orden de ideas, también tengo que decirte que los artistas con alguna discapacidad también fueron seleccionados. Pues eso está Eso increíble. está fascinante porque... Hay cosas en las que el azar está bien. Sí. O sea, sí entiendo una decisión por comité, o sea, por un tema de dime tu currícula, qué hiciste, quién eres, pero quién es que, tu ¿sabes firma. qué? Yo tengo problema con ese tipo de selecciones. En todos los aspectos, ¿eh? En becas, todo lo que tenga que ver con subsidios, yo estoy en contra, y perdón que mucha gente va a pensar, pues me vale, este es mi podcast, pero, o sea, yo tengo mucho en contra, como siempre me ha parecido muy poco factible o muy poco, no sé cómo llamarlo, incluso ético, Ajá. que un grupo de personas determine qué tanto valía tienes o no, ¿sabes? En cualquier sentido, qué tan talentoso, qué tan creativo, porque siento que eso es absolutamente relativo, a menos que sea un trabajo preciso, mecánico, en el que tengas que hacer algoritmos, matemáticas o algo. Fuera de todo eso, en lo que es artístico, creativo, en el sentido más ligado a las artes, siento que es muy difícil determinar quién es más artista que otra persona. Sí, lo entiendo perfectamente. Y cuando entiendes como, por ejemplo, hay una situación específica, se llama Mariam Madani. Ella es una escritora, pero es usuaria de silla de ruedas por su discapacidad.
Ella es una de las beneficiarias de este income que se llama VIA. VIA, sí, ese es el nombre del proyecto. Y cuando se enteró, y lo voy a leer textual, dijo: es como un regalo del universo decir que no renuncies a tus sueños. Se siente como una bendición y un regalo, y realmente alivió muchas de las presiones y sigue siendo un enorme alivio. O sea, te das cuenta que sí, en el contexto real y normal, los artistas, los creadores, siempre tienen que poner pausa y stop por el contexto económico, político, social en el que vives. Sí, justo por lo que mencionábamos, de que la economía tradicional, vamos a llamarla así, no va a poner en prioridad ni el arte ni en la creatividad, aunque sea una fuente de ingreso para un país y se haya comprobado, y hablo sobre todo en datos de la economía creativa, que sí evidentemente eso levanta el Producto Interno Bruto, aunque se haya comprobado ya en otros países, sigue siendo como en el top no está en el top 10 de prioridades del mundo, ¿no? Sí, sin duda, y lo cual es un error. O sea, en este momento donde la IA va a potenciar todas las actividades productivas y en el paso inmediato va a desplazar la actividad productiva artesanal, lo que queda voltear a ver y rescatar son las artes creativas. Y este programa es una inyección que estoy seguro el mundo va a voltear a ver cuando termine el proyecto en 2025 y vean ellos qué sucedió con todos estos 2,000 artistas, qué tipo de contenidos, materiales, actualización, crecimiento, economía creativa desarrollaron, como para justificar una inversión en el siguiente plazo en ese país. Y ojo, después de que este proyecto termine, estoy seguro que varios países van a estudiar el modelo, el caso, y van a querer implementar algo. Esperamos nosotros, Fer, ayudar a promover esto en América Latina porque me parece sensacional. Algo importante es, ya hablamos de los beneficios y la cosa linda y todo muy bien, pero evidentemente, como toda cuestión, y así está bien que sea, tiene críticos, y hay un par de críticos en este proyecto, lo cual me parece bastante, bien, que son 2 doctores investigadores que dijeron, a ver, y va mucho a lo que yo te decía, muy orientado a qué se considera un artista y quiénes son elegibles. Y ellos dijeron que en lo que falló desde su perspectiva la selección es que el gobierno se basó en la Ley de Artes de 1973 para observar las categorías identificadas y de ahí determinar. Y entonces ellos dijeron, güey, esto fue en 1973. Sí, lo que era arte en 1973 y lo que se consideraba parte de las artes en 1973, evidentemente es totalmente distinto a lo que se fue en el 2022, que fue el inicio del programa. Habría que ser muy estrictos y ver, por ejemplo, categoría novela sonora. Evidentemente, imagino que no está, ¿no? No es como... claro, o cualquier aplicable. Tipo de actividad sonora. Sí, exacto. A lo mejor no está. O algo relacionado entre arte y tecnología. Yo me imagino música generativa y diseño visual, ¿no? Y eso es la crítica que me parece muy atinada, pero que como todo programa siempre va a tener puntos a mejorar, todo es perfectible. El que exista ya me parece una idea genial. Ahora, también es interesante que, a diferencia de otros países que han implementado ejercicios de ingreso universal, este sea un ingreso universal específicamente para las artes. Eso también es sí, eso es lo que me emociona, eso es lo que me vuela la cabeza del intro de este podcast. Recuerden que siempre hablamos de algo que nos está desafiando, nos está volando la cabeza. Y Fer, ese es el statement. Que exista un proyecto, no por pagarte por ser humano a secas, que ojo, no estoy hablando de forma despectiva. O sea, esto es una categoría específica que tiene todo que ver con lo que tú y yo hemos estado analizando, promoviendo, explicando, debatiendo todo este tiempo, que es que exista la prioridad para que los humanos entiendan qué significa crear, la importancia de crear y la economía relacionada con la economía de los creadores. Y finalmente existe un país en el mundo que dice, vale, me la juego, y en este momento están corriendo uno de estos primeros experimentos. Veamos cómo termina, porque esto va a dar muchísimo que hablar para el humano futuro. Bienvenidos a Creative Talks. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del manifiesto de Ai Weiwei sobre las 10 reglas del artista para la vida y la creatividad. Reseñamos el documento BBC for the Future.
Hablamos sobre la exquisita experiencia de usuario del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Y para nuestros Patreons, te mostramos el modelo de pensamiento de Iceberg. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, tú y yo hemos estado de frente algunas veces en exposiciones directas de este artista llamado Ai Weiwei. Y una de las cosas que, ojo, ya hemos hablado también varias veces de esto en la plataforma WePresent, que es parte de la plataforma WeTransfer. WeTransfer es un protocolo donde intercambias contenidos, archivos pesados de hasta 2 gigas, si no me equivoco. ¿Hay un tope? No sé exactamente, pero creo que ya son teras. ¿Son teras? Ok, me encanta. No lo sé. Mira, yo ya no sé porque yo ya no lo uso hace rato, como ya había mencionado la última vez. Pero el otro día me pasaron un archivo bastante grande, pero eso sí desconozco si la persona que me lo mandó estaba pagando el servicio Pro. Claro. Pero era un archivo enorme. O sea, yo me acuerdo que me tardé casi todo el día descargándolo. No, y yo soy muy fan de la compañía o del proyecto porque soy fan de Paper. Pero lamentablemente, por ejemplo, Paper va a cerrar como plataforma este año, ¿no? O sea, hay cosas ocurriendo para bien y para mal dentro de este proyecto. Es que Miro se comió ese mercado. Se comió ese mercado. Pero WePresent me parece una iniciativa interesantísima. Si no me equivoco, la vez pasada hablamos de nuestra exquisita diseñadora Jessica Walsh. Yeah. Y hablamos un poco de estos documentos visuales que marcan manifiestos. Pues ahora, el manifiesto de Ai Weiwei me parece exquisito, Fer. Para quien no conoce a Ai Weiwei en este punto, es uno de los artistas y activistas más importantes del mundo contemporáneo. Su trabajo aborda la opresión política y el poder que reside dentro de un ser humano. Y ha comunicado mensajes de libertad y empoderamiento a millones de personas en todo el mundo. Lo que voy a mostrar ahora, y lo voy a leer punto por punto, Fer, son estas ideas, estas reglas que él tiene, este manifiesto personal que tiene y que nos comparte a través de la plataforma de WePresent. Vamos a discutirlas. Yo quiero hablar del primer punto porque eso es algo que he estado pensando mucho durante nuestra estadía en este lugar. Algo que tiene Barcelona, quienes no hayan estado o no hayan tenido la oportunidad de estar acá ni ver ningún tipo de video en ningún lado y estén como vírgenes en ese sentido de qué pasa en Barcelona, una de las cosas que a mí me gusta mucho es lo que pasa en la calle. En la calle tú puedes salir y a diferencia de otras ciudades muy turísticas, por ejemplo como París, sí encuentras a gente de todas las nacionalidades, pero sí hay todavía una homogenización de quién es el tipo de persona que va a esa ciudad, ¿no? En muchos aspectos. Primero porque es una ciudad tremendamente costosa. Sí, exacto. Segundo porque hay mucho elitismo y racismo en las calles. Sí. Entonces todos esos filtros económicos, sociales van eliminando personas que no sobrevivirían a París. No pueden entrar a París. Que nunca jamás podrían llegar a París por determinado potencial económico, social y político. Es correcto. Y eso, a pesar de que Barcelona también se considera, por lo que sé, entre los listados de las ciudades más costosas del mundo, no lo siento en el sentido de los lugares a los que a John y a mí nos gusta ir, que es, como insisto, meternos a los barrios, a donde está la gente, ¿no? A donde está el turismo. Y una de las cosas que me impacta de ir a estos lugares es que de verdad hay gente de todo el mundo. O sea, de todos los colores, tamaños, preferencias, ideologías. O sea, y eso me parece a mí brutal. Por eso quiero empezar con este punto, porque este primer punto del manifiesto de Ai Weiwei nos dice: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Lo que exigimos de los demás y de la sociedad debe corresponder y permanecer dentro de los límites de lo que exigimos de nosotros mismos. Y eso me hace pensar, y como ustedes saben, si nos escuchan recientemente, al menos de unos 8 meses para acá, últimamente, en esos últimos 8 meses, yo estoy muy involucrada con el tema del estoicismo. Y una de las cosas que te dice el estoicismo es que, no lo dice tal cual, pero yo así lo he interpretado, es: no hagas las cosas bien o buenas porque alguien más te está viendo, sino porque tú estás viendo. Y eso se ha vuelto para mí un mantra. O sea, es como
yo no voy a comportarme de cierta manera por miedo a que me esté viendo la policía o una cámara o me esté viendo otra persona o porque estoy fuera de mi país, sino porque yo estoy presenciando mis actos y me debo respeto, ¿no? Sí, te estás viendo a ti mismo. Ajá, entonces una cosa muy simple de cuando te cruzas aquí, siento que de alguna forma u otra hay un poco más de respeto al peatón, pero el peatón es el que al contrario se avienta aunque venga un auto, ¿no? Entonces hay a veces que aunque no viene ningún auto, yo siempre le digo a John, espera, porque aunque no venga ningún auto, está el color rojo en el semáforo y para mí eso indica, pues, pararte. Respeta. Te estás viendo. Y es como, pero es que no viene ningún coche. Sí, pero aunque no venga ningún coche, la señal está en rojo, sí, ¿no? Entonces, esto me recuerda a eso. Es como estar presente constantemente y recordándote a ti mismo que no necesitas ser monitoreado, no necesitas un micromanagement, no necesitas a tu jefe en tu oreja para hacer las cosas. Tú te estás viendo a ti mismo y eso merece respeto. Y en medida que tú respetes eso a ti mismo y lo que tú crees y lo que consideras bueno, en ese mismo momento ya estás compartiendo la mejor versión de ti con el resto. Y para mí eso significa este primer punto del manifiesto. Sí, inclusive, Fer, si te das cuenta, cuando alguien se pasa en rojo, el resto se rompe, ¿no? Es como que también, yo también me la paso. Pero cuando Exacto. tú y yo nos esperamos al alto, se contagia también eso. Exacto, porque la gente no quiere ser vista como, fui el güey que me pasé, ¿no? Exacto. Y eso me encanta, porque es que creemos que lo que hacemos no modifica el comportamiento de los demás, siempre, sí. Pero claro que lo modifica. Segunda idea. Haz cosas en la vida sin ninguna interferencia y llévala a través de los ritmos naturales. La mente humana y la naturaleza a veces son fuerzas contradictorias. Deja que la naturaleza tome su curso. Y esto me duele a mí, me pega, porque en estos días, en estas semanas, en estos meses, he estado en esta contradicción sobre lo que me gustaría en el impacto de mis pensamientos, acciones, proyectos, ideas, filosofía compartida con el mundo. Pero me doy cuenta que la naturaleza humana y la naturaleza en general es incontrolable. Eso. Es una fuerza que no tienes ninguna interferencia, pero sí tienes tú una decisión de ti mismo como tu propio observador. Así que muévete en estos ritmos naturales. Mucho de lo que hemos platicado en este podcast y que te he aprendido en estas semanas y de este estoicismo es que la realidad es lo que es. O sea, recuerdo cuando Saskia de Winter hace 6 años que fuimos por primera vez a su juego de Samurai, hablaba de que, güey, lo que es. El presente es el presente y acéptalo tal cual, porque solamente con la actitud de cómo tú eres en ese contexto puede ayudarte a salir adelante de la situación. Y hay dos maneras de enfrentarlo. La primera, yéndote por el camino negativo de, pues todo esto está mal y no bla, 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 que es mucho de lo que yo hago. O realmente entender de, ok, esto es así, ¿cómo le puedo sacar el provecho a lo que hay? Sí, yo lo veo desde el punto de vista de lo que Saskia nos enseñó entre la resistencia y la flexibilidad. Si tú te resistes, va a doler más, porque uno, no va a cambiar y te va a hacer más daño. Y del lado del estoicismo, incluso se llama la dicotomía del control. Es, acepta que hay cosas en las que no tienes ningún tipo de poder y control y otras que sí. Entonces, si ya viste que hay unas que no, en esas que no deposites energía, porque de cualquier manera no lo vas a poder controlar. Yo sí creo una cosa, Fer. Que sí puedes controlar es cómo tú reaccionas a eso. Por ejemplo, en el semáforo. Yo no puedo controlar que el resto de personas ignoren el semáforo en rojo. No puedo. Cuando se pasa uno, en tu cabeza, pinche pendejo. yo no pienso eso. Pero sí ¿qué es lo que sí puedo controlar? Uno, ¿cómo reacciono ante la reacción de los demás? O me enojo porque todos se pasan, o me enfoco en qué es lo que yo sí puedo hacer, que en este caso es yo sí puedo esperar. Les voy a enseñar algo. Si bien todo lo que no tienes control, te encantaría tener control, ¿sabes cómo puedes recuperar el control? Con tu mejor actitud. Por supuesto. Es decir, lo que no tiene control, que son fuerzas naturales y fuerzas sociales, que no eres responsable. De lo que eres responsable y para tomar ese control de vuelta
es asumiendo la actitud que vas a tener frente a eso. La actitud. Y esa actitud es algo que se aprende. No cambia de la noche a la mañana. Yo no me volví en el mejor ser de la noche a la mañana. Sigo en proceso. Me sigo cuestionando todos los días y me tengo que estar recordando continuamente en dónde debería estar mi atención. Porque claro. es muy fácil es fácil moverse, desviarse. Sí. Sin embargo, dejar que la naturaleza tome su curso es lo mejor. Lo interesante ahora es, con ese curso, cómo tú generas la mejor actitud para sacarle provecho. Y eso es lo que se tiene mucho en futuros, en prospectiva, y es, ok, hay cosas que tú no puedes, o sea, tú no puedes determinar si va a haber una guerra o no, pero sí puedes determinar cómo vas a reaccionar y qué tan preparado vas a estar para ese escenario, ¿no? Si tú ya viste señales, no la puedes impedir, pero ¿qué sí puedes hacer? Es prepararte, es tomar precauciones para enfrentarlo de la mejor manera posible. Ahora, vamos con el siguiente, que a mí también me gustó mucho, y es: usa tu propia forma de ser de una manera existencialista para establecer el estándar y determinar los códigos morales y las reglas de comportamiento. Y que creo que en el fondo, y esto se va a escuchar muy romántico tal vez, pero es real, en el fondo tú sabes cuando estás haciendo algo bueno o algo malo. Lo sabes. Hay algo dentro de ti, y creo que esto es parte de la propiocepción, de saberte, de conocerte. Y tú sabes, tu cuerpo sabe cuando hiciste algo mal. Tu cuerpo sabe cuando comiste de más. Tu cuerpo sabe cuando le inyectaste o consumiste algo que te está haciendo sentir mal. Y sí, lo tu mismo, cuerpo te dice. Y lo mismo pasa con otras acciones que no son físicas, sino más morales. Tú cuando haces algo malo, neta, en el fondo lo sabes. Lo sabes que hiciste algo malo. Entonces creo que es también, para mí, el comportarse de manera existencialista es justo eso, obedecer a tus propias virtudes. Para Highway Way dice: haz lo correcto sin duda. No dejes que la sociedad y sus expectativas te detengan de seguir la verdad. La vida es importante, pero la vida sin significado no vale la pena vivirla. Totalmente. Siguiente. Encuentra lo que significa ser tú. Encuentra tu propia identidad. El ser quien eres debería ser consistente con el ser que hace, el que se comporta y el que actúa. Brutal, ¿no? Está en sintonía con lo que decíamos ahorita. De hecho, creo que esto tiene mucho que ver con la parte donde es que yo estoy viendo el manifiesto ya gráfico. Y hay una parte donde dice: armoniza tu apariencia externa con tus pensamientos más internos. Y esa es la congruencia. No importa cuál sea el avatar que elijas ser, ¿no? Para mí el avatar es como el exterior. Si quieres traer el pelo azul, morado, amarillo, raparte, no sé, ahora que la gente está haciendo orejas de elfo, lo que sea que te quieras hacer, pero tiene que ir en congruencia con quién eres adentro. Sí. Porque cuando hay un mismatch entre la imagen que proyectas o el avatar que representas y lo que quieres por dentro ser, sufres. Sí. Y no solo sufres tú. Al sufrir tú, te enojas y entonces te comportas de una forma que también hace sufrir a los demás. Totalmente. Yo eso, Fer, quizá es lo que más noto de un ser humano. O sea, hemos tenido cientos o miles de personas que hemos conocido que cuando están en público son pro X tema. Pero cuando están en privado hacen exactamente lo contrario a lo que eso era pro. Y de repente es como, güey, tienes un y que mismatch. Además son personas muy conocidas, de las cuales evidentemente nunca lo vamos a decir. Entre políticos, comunicadores, figuras públicas, pensadores. Empresarios. Sí, yo tengo un listado de cabrones y seres humanos en general que ustedes admiran, que se cagarían si les dijéramos todo lo que hemos visto. Justamente ese dark side. Ahora, ojo, en ese dark side todo el mundo lo tenemos, ¿eh? O sea, sí entiendo que una persona en su vida íntima y personal puede tener lo contrario a y todo el tiempo estamos jugando en nuestra vida personal para equilibrar esas fuerzas. Sin embargo, en ese dark side también es público. O sea, lo hacen público entre las cámaras, micrófonos, fotografías, periódicos, etc. Pero entre ellos se juntan 6 o 7 que piensan igual y se crean un club donde hacen exactamente lo que estaban diciendo que estaba mal.
Y eso a mí me parece un mismatch, me parece un atentado contra ti mismo. Que va en relación con todo lo que hemos comentado y en relación con el siguiente, John, que ya sé que te estoy acaparando, es que estoy muy entusiasmada con lo que... Es muy bueno este documento de Ai Weiwei. Y me encanta el siguiente, que es: no te apegues a lo mundano, posesiones, etcétera, y no te pases de ti mismo, o sea, no te, sabes, como no hagas las cosas por encima de ti, Sí. sobre la base de tu condición de vida. Y eso me encanta porque y lo comprobé y lo compruebo cada vez que tú y yo nos mudamos, ya sea que nos mudemos semipermanentemente, porque no nos hemos mudado permanentemente a ningún lado nunca, pero ya sea que nos mudemos semipermanentemente o temporalmente, ¿no? Y todas las veces que me he mudado contigo, que ha sido muchísimas, ya sea Yo creo que más de 10 veces, sí. De manera con muebles y todo, o sea. Y algo que me impacta es que cuando nos hemos decidido pasar temporadas, como esta vez que estamos acá, 3 meses, que es un tiempo considerable, ¿no? Versus a lo mejor una visita de un mes o una semana. Algo que a mí me impacta es que siempre que viajamos yo te digo, estas 4 maletas son nuestra vida. O sea, si yo me fuera de mi país, en serio, para siempre, con esas 4 maletas, yo sé que... Nuestro mundo cabe en 2 maletas. O sea, tú y yo... 2 y 2, ¿no? Yo 2. Y eso me encanta, porque al final del día siempre hago esta metáfora de con la muerte, ¿no? Y pues es que el día que te mueras no es como que digas, ay, entiérranme acá con mis posesiones, pues ya, se quedan y ya. Y para mí, el que podamos llevar nuestra vida en 2 maletas me da mucha ligereza, me da mucha paz, me da mucha libertad, porque eso me demuestra que en nuestro caso no estamos condicionados a lo material. Eso no quiere decir que no estamos buscando la comodidad como cualquier otro ser humano, lo hacemos, pero siento que desde esa perspectiva como que necesitamos muy poco para estar bien. Sí, o sea, la comodidad no condiciona la felicidad. Es una manera más de experimentarla. Pero también la vida necesita ser incómoda para poder valorar la comodidad que tienes o para darte cuenta que había una comodidad que deseabas. O sea, es interesante. Claro. Yo creo, Fer, y lo platicábamos ahorita hace 3 horas que íbamos caminando por las calles de Barcelona. Esta vida nómada que hemos tenido en todo este tiempo. Sí, por eso decía, no hemos tenido una dirección permanente. No hemos tenido una dirección. Y me parece fascinante porque nos mueve el estar buscando nuevos contenidos, nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevos sabores, nuevos errores, nuevas posibilidades. Que era lo que yo te decía el otro día en una charla que tuvimos. Nos mueve la curiosidad. Nos mueve la curiosidad. Y nuestra forma de vivir la vida en este instante, porque al final del día te mueres y no te llevas nada. O sea, todo este conocimiento que tenemos se queda almacenado en unos MP3, en una base de datos y un disco duro, que no sabemos si estas 15 compañías que tienen una réplica de este archivo de audio vayan a morir o subsistir los siguientes 200 años. Estemos en los siguientes mercados de pulgas en 10 años ahí de, mira, un podcast esto eran los podcasts, ¿no? Me encanta. Pero, ojo, aquí voy a leer una cosa que dice Ai Weiwei. Dice: interésate en la historia, en el pasado, pero busca nuevo conocimiento. Sé imaginativo. Y creo que esta vida que hemos decidido vivir, y tú lo decías con mucha claridad cuando platicábamos de John, estoy buscando cuál va a ser nuestro futuro. Y hoy en día nuestro futuro, si bien tú y yo ya tenemos un plan, ese plan es una tesis. O sea, es algo que puede tener una antítesis mañana. Más bien es una hipótesis. Hipótesis, que puede tener una antítesis mañana para llegar a una nueva síntesis. Es decir, nuestro plan es dialéctico. Y hoy podemos estar 3 meses aquí y luego 8 años en otro lado, pero combinarlo con estos momentos nómadas en otro lugar, pero al final te vas a morir. Y todas las posesiones del auto, la casa, tus preocupaciones, que pagaste tu teléfono móvil, la computadora, todo lo que crees valioso en este momento y que te hace y te ancla a una vida específica, porque lo que tienes te esclaviza, cada nueva cosa física que tienes te esclaviza a esa posesión. De repente llega un punto donde dices, neta, dedicaste toda tu vida a tener esto que al final no te vas a llevar ni es tuya. Entre tú y yo nos mirábamos a los ojos diciendo, qué locura, porque en realidad en esta experiencia de vida, en este juego o videojuego en el que estamos parados, no eres nada
no te llevas nada excepto los minutos de cosas bonitas o negativas que afrontaste con buena actitud, que se convirtieron en experiencias de este videojuego mientras tenías juegos de vida. Y ni siquiera siento que eso también lo hemos romantizado. Y a mí por eso me gusta pensar como de, ¿y si en tu último segundo de muerte lo último que recuerdas es la última vez que cagaste? Porque creo que también hemos romantizado el, claro, te vas a quedar con tus momentos preciosos. ¿Y si no? Los vas a olvidar, güey. O sea, ¿y si no? Sí, hay una otra línea de Ai Weiwei que lo voy a leer tal cual. Es: sé modesto, mente de abierta. mente abierta y receptivo. Mientras más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Frente al vasto y misterioso universo, nuestra vida y experiencia individual son insignificantes. Y no vale la pena mencionarlas. Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Y tú me decías la noche de ayer, es Johnny, todos los grandes historiadores, la gente que está en los museos, las grandes figuras públicas o las celebridades, se olvidan en menos de 200 años. Hoy en nuestra clase de inteligencia artificial no saben nada de las películas de los 80s y 90s, que son las películas en donde yo crecí. Hoy preguntarle a las nuevas generaciones sobre la Matrix. Este ejercicio tan solo es tú persona que nos oyes, dime el nombre del padre de tu bisabuelo. Uf, ¿te dolió? Y es no, como, no lo recuerdas. Nadie te va a recordar. Porque nadie nos va a... O sea, en 2 generaciones... De hecho, el otro día estaba leyendo un estudio que decía... Antes tardabas 3 generaciones en que alguien te olvidara. Hoy tardas 2. Porque la mayoría no está teniendo hijos. Entonces, en 2 generaciones ya nadie va a saber quiénes éramos nosotros. Eso significa, ojo, no nos malentiendas. Tu existencia es insignificante en comparación con el universo. Pero eso no significa que tengas la vida más exquisita e increíble para ti. Ajá. Si estás buscando que el resto reconozca o presumirle al resto esta vida increíble, exquisita que tienes, estás mal perdiendo tu tiempo. Porque no importa lo que diga el otro, si es feliz, si está de acuerdo contigo, si piensa igual que tú, si te odia, si te ama, da fucking igual. Esto lo haces para ti, solo para ti. Porque todo lo demás, así como tú cuando te mueras, no importa. Y la última es: lo que se dice debe hacerse con todo lo que hacemos. Debemos persistir hasta que se complete. Eso me gusta. No importa si te toma un día, un mes, un año o una vida, pero lo que digas que quieres hacer, hazlo. Sé honesto, resolutivo, mantén tu palabra. Lo que dices debe cumplirse. Y en eso, Fer, yo sí he fallado en el pasado muchísimo. De repente me emociono y digo, sí, les prometo que esto va a ser por el resto de sus días. ¿Quién soy yo para que haga eso? ¿Quién me creía yo? O sea, era más un deseo, ¿sabes? Era deseo que esto sea lo más largo para todos. Pero ¿quién soy yo para hacer lo posible, güey? Neta, no. Entonces, cada vez yo mido más mis palabras respecto a lo que prometo y mantengo mi palabra realmente, pero ya no soy esa persona que regala promesas solo porque sí. De hecho, la primera vez, Fer, que te conocí, tú me diste una gran lección. Es como, yo no hago promesas, John. No, de hecho, bueno, no, seguro nadie lo sabe porque creo que esto nunca lo hemos contado, pero cuando recién John y yo nos conocimos, cuando yo sentí que estaba sintiendo cosas por él, uno de los primeros escritos o cartas, porque usted no sabe, pero yo en el fondo llevo un ser romántico dentro de mí. Y le escribí una carta a John que decía, no cumplo promesas. Y era un poco para, justo, o sea, decir, yo puedo decir que te quiero amar para siempre, pero no sé si lo logre. No sé si vaya a hacerlo. No por falta de ganas o de cariño, de amor, sino porque no sé qué nos depare la vida, ¿no? Y era un poco este tema de no sé si lo que siento hoy lo voy a sentir todos los días, pero voy a hacer todo porque sea así, pero no te prometo que vaya a ser así para siempre, ¿no? Era como un warning de... Es como la canción de Amy Winehouse, ¿no? De I'm not good. O sea, es como... No me... I was in trouble. Exacto, es como no me idealices. Sí. But you know, I'm not good.
Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero en la semana en mi LinkedIn están ocurriendo cosas interesantes. Creo que en parte es el algoritmo, yo también lo creo. O sea, me está privilegiando contenidos de muy buena. Por ejemplo, la directora general de Prisa Audio, que se llama María Jesús Espinosa de los Monteros García, a la cual le mandamos un saludo porque está haciendo cosas fabulosas, publicó un documento de la BBC for the Future. Y la BBC establece 3 grandes retos que están ellos experimentando en ese documento y lo resume así. 1. El reto para nuestras democracias, es decir, todo el tema de desinformación, propaganda, parcialidad en las noticias. 2. El reto para nuestras industrias creativas, y lo pone como las narraciones británicas están en riesgo de ser diluidas por una competencia feroz de las plataformas y los temas e historias que ellas impulsan en términos algorítmicos. Y la número 3, el reto para nuestra sociedad, es decir, la polarización y la división social que está provocando una fragmentación del consumo, tanto de medios, que se va agravando con la entrada de algoritmos norteamericanos y chinos que no favorecen los contenidos rigurosos y locales. Y para ello, desde el documento, van a poner en marcha 7 planes para acelerar el proceso de transformación de cara a la BBC del futuro. Voy a ser muy rápido. 1. Aprovechar la tecnología punta para cumplir la misión y buscar la verdad. 2. Centrarse en contenidos propios de todo el Reino Unido. 3. Invertir en contenido que nos conecte. 4. Hacer realidad una BBC más ágil y racionalizada. 5. Futuros fondos de servicio público. 6. ¿Cómo será el éxito? ¿Cómo se va a medir? Ofrecer algo para todos, ser accesible a todos, tanto en el mundo en línea como en la emisión. Y 7. Una BBC para el futuro. Es un documento que marca una estrategia que al momento de traerlo acá es porque definitivamente tiene que ver con las industrias creativas, las plataformas de contenidos o noticias. Están el periodismo, el periodismo general. Y de hecho, de cara al estreno de lo que va a poner en cines A24, que de hecho a estas alturas ya debe estar estrenándose en distintos lugares del mundo. Civil War. Civil War justo habla de este mundo posterior a una gran crisis que al parecer ocurre en Estados Unidos, que está literal como en un escenario a no más de 2 o 4 años. O sea, realmente el mundo está cambiando y el tema de algoritmos y tecnología está transformándolo todo. Y este documento de una BBC para el futuro o BBC for the Future es un documento que debería estar inspirando a todos, absolutamente todos, de los que generamos y compartimos valor en plataformas, no importando de qué país seas o de qué compañía representes o si tú eres esa compañía. Este es un pequeño vistazo al futuro de lo que está pasando en los medios de comunicación, al futuro de lo que significa tu marca personal, al futuro del valor de un ser humano puesto en una red, puesto en plataforma, compartiendo de manera continua valor para obtener una nueva economía personal. Esto me parece absolutamente trascendental y está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos en la BBC de Londres. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y esto es algo que nos ocurrió en la segunda semana estando aquí, pero que no nos alcanzó a poner en el podcast pasado y dijimos, no, vamos a dejarlo porque sí es extenso, un poco más extenso. Y lo voy a mencionar así, la mejor experiencia desde el punto de vista de Customer Experience que he vivido en 8 años dedicándome a esta industria. Impresionante, Fer. Lo que estás diciendo es muy fuerte. Es muy fuerte y es todo lo que yo idealicé de cómo debería entregarse en el mejor de los casos una buena experiencia. Lo vi aplicado en este lugar, que además no me lo esperaba, no sabía, yo pensé ingenuamente que solo nos iban a dar un recorrido, lo cual también hubiese agradecido, pero lo que nos dieron fue una cátedra de maestría de cómo se debe ofrecer una experiencia al cliente, y además lo que me encanta, sin la intención de llenar ningún canvas de Customer Experience ni hacer ninguna, es
solo por el hecho de verdad, desde el corazón, ofrecer la mejor experiencia al cliente. Y estoy hablando del Gran Teatro del Liceo aquí en Barcelona. Coincido contigo, Fer. Creo que Pilar Orero, que es profesora de la Universitat Autónoma de Barcelona, que además le mandamos un saludo y que conocimos en estos trabajos de la ONU y del ITU que están haciendo en temas de metaversos, y que su equipo es el equipo que más trabajo está haciendo en temas de inclusión, pues ella está trabajando con el Gran Teatro del Liceo y nos presentó a Marianne Casals e Irene Calvós, que ambas nos dieron un recorrido justo en el Liceo y nos explicaban todo lo que está sucediendo en un teatro, que, ojo, esto impacta a nivel nacional o a nivel planetario lo que deberíamos estar haciendo y preocupándonos. Desde una perspectiva, tú y yo, Fer, tú tienes ahorita 35 años. No, 37. 37 años. Yo tengo 42 años. En 20 años vamos a ser viejos. En 20 años vamos a estar con una incapacidad física distinta a lo que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos todavía mucha movilidad, tenemos cierta claridad en nuestra visión, tenemos cierta audición que funciona, los músculos de nuestros cuerpos siguen trabajando, pero en 20 años todo eso no va a estar ahí. Cuando analizas el tema poblacional en el mundo, te vas a dar cuenta que toda esta generación, la generación millennial, sumada a los centennials, van a empezar a envejecer y van a ser la más grande cantidad de ancianos que ha tenido el planeta en su historia. Y ni las ciudades, ni los teatros, ni los cines, ni tu casa están preparados para ese anciano. Entonces, lo que está sucediendo, y no con términos despectivos de que te vas a convertir anciano, sino en términos de que pierdes movilidad, pierdes ciertas capacidades, ¿cómo debería ser entonces? ¿Cómo nos deberíamos estar preparando las ciudades, los lugares de entretenimiento, el transporte público, los teatros, los cines o tu casa? O cualquier servicio. Cualquier lugar a donde te pares como ser humano, inclusive servicio digital, para que tengas siempre la mejor experiencia posible. Lo que nos dieron ese día Marianne Casals e Irene Calvós fue una maestría exquisita, sin necesidad de entrar a lo robusto de los Canvas, al tema de teoría del conocimiento de CX, UX, UI, etc. Ellas lo están haciendo. Evidentemente tienen una gran aliada que es Pilar Orero, que les ha introducido a estos temas. Pero al momento de verlo ejecutado en el teatro, y que cualquier persona, no importando la edad, ni la discapacidad, ni el problema que puedas tener sonoro, visual, o cualquier tipo de condición, puedas disfrutar el contenido que están ofreciendo en el Gran Teatro del Liceo, me pareció sensacional. A ver, la gente va a decir, bueno, pues, ¿qué diablos están haciendo? Muchas cosas. Y para mí fue un vistazo también al futuro, John. O sea, no solo fue una gran clase, o sea, yo me sentía como de, si hubiera sabido que venía esto, me hubiera traído todas las notas posibles, ¿no? Pero traté de disfrutar la experiencia, concentrarme totalmente. Y esto es lo que yo aprendí, ya tú dirás qué aprendiste tú. Primero, lo que acabo de decir, que estas personas, estas chicas, estas mujeres están en el futuro, porque están previendo una situación que ahorita es el presente en Barcelona, pero que ese va a ser el futuro de muchas de las ciudades, que es justo el envejecimiento de la población. ¿Y qué están haciendo? Tienen una serie de reglas, de implementaciones, de normas incluso, porque nos hablaron también a nivel ciudad lo que está pasando, gobierno, sí, que están haciendo todo lo posible por introducir la accesibilidad. Y cuando yo digo accesibilidad, no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, yo me imaginaba ciertas cosas en la accesibilidad. Por ejemplo, las personas que no tienen movilidad, las personas que no tienen 100% visión. O sea, tenía una idea de lo que era accesibilidad, pero hay otras cosas que jamás me había puesto a pensar. Por ejemplo, algo que me sorprendió muchísimo, y que eso pasa en todos los lugares de entretenimiento aquí en Barcelona, cuando tú compras un ticket, no importando si es al estadio para ir a ver Barcelona, el partido de fútbol, o vas al Gran Liceo, el boleto te dice el nivel de visibilidad que vas a tener. Y hay lugares o asientos que te dicen poca
visibilidad. Nula o ¿no? muy buena. Y eso es, claro, es porque eso habla de accesibilidad en el sentido de, igual tú tienes cierto presupuesto y no tienes otro presupuesto y sabes que solo vas a tener acceso a cierta parte del escenario. Por ejemplo, hemos ido a un lugar que se llama Parallel 62, donde se presentó Daito Manabi, cosa que ya platicamos en este podcast en la edición pasada. Y en nuestro ticket la visibilidad estaba al 80%. Había un 20% de la pantalla que no lográbamos ver porque había una columna. Esto se te indica desde que estás comprando el boleto. Ok, ahora, ¿qué está haciendo el liceo para que no importa el ticket al que puedas acceder, tú tengas 100% el full de la experiencia? Lo resuelven con tecnología. Impresionante. Y es un teatro que, a pesar de que tiene muchos años y que ha sobrevivido a un incendio o a un par de incendios, Sí. no ha dejado de estar a la vanguardia. Entonces, si tú tienes un lugar en donde el boleto dice que no vas a tener tan buena visibilidad, lo sustituyen con pantallas. Y esas pantallas, y ahí voy donde cosas que no había pensado de la accesibilidad, esas pantallas no solo te muestran, esa gran pantalla no solo te muestra lo que está ocurriendo en el escenario, sino hay otra pantalla como asistente que te indica, por ejemplo, nosotros que no hablamos en catalán, pero que si quisiéramos ir a ver una obra, ahí aparecen los subtítulos en inglés y en castellano. Entonces, a ese tipo de accesibilidad me refiero, como, claro, no solamente es la accesibilidad de una persona con discapacidad, que tienen asientos que se ocultan para poder darle prioridad a las personas que están en silla de ruedas o con cualquier otra necesidad física, sino este tipo de accesibilidad también, que me hace pensar en, ahorita, claro, el idioma, porque puede ser una barrera, pero en el futuro a lo mejor ya no escuchas bien y el que esté en los subtítulos te ayuda muchísimo. Y mucho de lo que sucede en el Gran Teatro del Liceo es ópera. E inclusive, como parte de los soportes que tienen sonoros, por ejemplo. Eso me impactó, Me impactó a mí. Son dos cosas. Primero, que hay una narración que está traduciendo lo que estás viendo en escena y te está traduciendo un poco de lo que hay en la historia y por qué cantan lo que cantan. Y eso me parece interesantísimo para alguien que nunca había ido a la ópera y sabía que esto es una novela sonora, ¿no? Y que lo que está viviendo en ese momento y viendo en escena igual no lo logra traducir a través del canto porque no entiende catalán, pero hay un traductor que está explicándole el contexto de la escena. Pero ojo, mi padre, por ejemplo, que ya perdió su capacidad sonora y está utilizando una tecnología, un aparato de audición. Ellos tienen regados a lo largo de la parte principal del Teatro del Liceo, tecnología magnética que ayuda a que tú puedas tener una mejor sonorización con esa tecnología. Eso está brutal y eso de verdad me impactó porque era algo en lo que yo cero había pensado. Sin duda. El que tú tengas la necesidad de traer contigo un aparato auditivo, ya sea coclear o del que te pones simplemente sobre la oreja, y que haya una tecnología de magnetismo, eso me pareció brutal, para que no haya interferencia, ningún tipo de distorsión en el audio y puedas vivir, para mí ese es el audio espacial, o sea, puedas realmente vivir esta sonorización de lo que tú estabas diciendo, pero ojo, no nada más te están diciendo lo que está pasando en el escenario, sino este narrador que además es en tiempo real, es una persona que está en una cabina en tiempo real broadcasteando la obra, además te está explicando el argumento, o sea, no solo te dice, y ahorita salió Catalina está vestida con un vestido rojo y está en el escenario. Y está triste porque lo ha dejado Romeo. No solo te está diciendo eso, sino también te explica el argumento de la ópera en este caso. Es brutal. O sea, y que tengan esa tecnología, no en todas las salas, su sueño evidentemente es tenerlo en todas las salas, pero casi en toda la zona principal de este teatro, que es una locura. Hermoso, totalmente hermoso. Ahora, otro tema que a mí me impactó, yo no sé si a ti, pero también el hecho de que gran porcentaje de su audiencia o de sus abonados, como se le conoce a las personas que ya, digamos, tienen un lugar ahí, son personas que son adultas mayores y que incluso en la pandemia no se detuvieron, como que ellas mismas se empujaron. Claro. Y que eso es parte de algo que ellos están persiguiendo, o ellas en este caso, que es que realmente
el entretenimiento y el ocio sea un derecho universal. Eso me pareció también brutal, John. Totalmente. Y además, Fer, están cumpliendo, o sea, tú y yo queríamos llorar. Sí, o sea, es que yo estaba maravillada. El tema de comunidad. Han creado una comunidad donde conocen a todos y cada una de las personas que van. Híjole, perdón que te interrumpa, pero para mí esa es la clave del Customer Experience. No es llenar un Canvas, y yo lleno Canvas, amigos, o sea, no, pero me estoy incluso cuestionando a mí misma. Es como, ningún Canvas te va a dar eso. Tú puedes llenar un Canvas del Customer Journey y hacerte el Jobs to be done y todo lo que tú quieras, pero estas personas han trascendido eso porque conocen, tienen realmente me importa la empatía, conocen a cada uno de sus abonados. O sea, yo quiero ir, de verdad, y lo voy a hacer, a preguntarle a la gente del Auditorio Nacional si conoce quién es su cliente que asiste más, o a Bellas Artes y preguntar si conocen, ¿sabes? Y eso es algo que a mí me cuestiona, es más, a mí misma yo conozco a cada una de las personas que más asidua, tengo una relación con ellas, y la verdad es que no. Pero tú y yo hemos estado en todos esos foros que mencionas y trabajado en puestas en escena de esos lugares, y no existe. O sea, esto que nos enseñó el Gran Teatro del Liceo, como tú dices, está en el futuro, pero cuando te das cuenta que ese futuro es el presente hoy, es como cuando hoy la industria hotelera no es posible de entender lo que está pasando en Disney y decir, ¿cómo puedo llevar esto al hotel que hoy administro? Es exactamente lo mismo. Si lo está logrando el Gran Teatro del Liceo, ¿cómo esto se lleva a todos los lugares donde hay un ser humano viviendo una experiencia? Incluido nuestras clases, Fer, incluido nuestros eventos que hacemos. O sea, esto me cambió para siempre. Lo que está haciendo Marian Casals e Irene Calvos en ese lugar es como para llevarlo al mundo y ahora sí, preguntarles cómo lo hacen para que todos los Canvas de aquí para adelante sean basados en los que ellos hicieron. Porque, claro, cuando les preguntamos, oye, ¿has jugado con esto? Claro, por ejemplo, realidad aumentada, lo han jugado. El problema es un tema que nos decían, el tema son dos. Uno, el tema de la adopción, que claramente es una curva que es interesante porque ellos lo ofrecieron, pero la gente no estaba preparada, y les además, parecía incómoda. En ese sentido sí me parecía ocioso. Estás en ese teatro, tus ojos quieren ver el teatro per se, no lo vas a estar viendo a través de unos lentes de realidad aumentada. Eso funciona muy bien para estar en tu casa. Me queda claro que es lo que ellos decían. Estamos ahora viendo cómo a través de la plataforma online, como estos contenidos alternativos. En streaming. Exacto, que tienen. Lo cual es interesante, pero todos lo hacen a través de experimentos. Son hambrientas de lo curioso, hambrientas de experimentar y porque todo el tiempo están receptivas y abiertas de lo que dicen la gente que va. Es que eso es lo más importante. Por eso yo decía, John, se sintetiza en que ellas se saben nombre y apellido de quiénes van, cuáles son sus necesidades y se dan el tiempo de escuchar cuando alguien se queja o dice, oye, ¿sabes qué? Soy una persona que tiene esta discapacidad, no tengo tan buena audición, uso el aparato y ¿qué crees? Que el día de hoy estaba sentada en un lugar donde está este sistema de magnetismo y aún así escuché algún tipo de distorsión. ¿Será que pueden revisar? Y entonces van y cuestionan al técnico y le preguntan y le dicen, oye, esta persona estaba comentándonos esto. O sea, y tal vez eso se convierte en un proyecto donde ellos tienen que ir con el patronato a presentarles el proyecto. Claro, porque ese es una de las barreras que también tienen, y tú lo estabas mencionando hasta que te interrumpí, es evidentemente el lugar, al ser un lugar que está protegido porque es patrimonio de la humanidad, porque es impresionantemente precioso, hay limitantes tecnológicas. O sea, hay lugares en donde de plano no se puede cablear porque tienes mármol y no hay forma de perforarlo, o tienes ciertos elementos que son intocables y que pues te tienes o esperar que la tecnología se democratice y se haga más asequible, o esperar al que algo nuevo surja, ¿no? Que sí se puede implementar en ese espacio. Y además, como tú lo acabas de mencionar, pues también que no es una empresa, que ahí es donde yo me impresioné más, porque una empresa tiene más oportunidades de aplicar esto porque tiene un presupuesto, porque tiene, ¿sabes? Y ellas sí, obvio no es que no tengan presupuesto, pero su presupuesto es limitado porque son un lugar que está más enfocado a la filantropía, sí, que o sea, no el lugar es, existe, no gracias, porque hay una compañía detrás, no, que la es un patronato. Es un patronato, por lo tanto tienen mucha libertad de poner en escena y explorar el arte por su naturaleza, no porque llene tickets, ¿no? Lo cual es increíble.
Pero ese patronato, al ser un tema de patronato y personas que apuestan... mecenas, es que se mantienen, ¿no? Entonces, creo que la mezcla me parece virtuosa y me da mucho de qué pensar, porque de este lado de América no creemos tanto en los patronatos, no creemos tanto en el mecenazgo, y creo que sí se puede, cuando esa es una combinación de muchas cosas. Y creo que lo que nos ha dejado la gran lección de que se puede tener una experiencia de primerísimo mundo del futuro hoy, en este lugar donde no esperaba que existiera, está pasando. Y además, ¿sabes también qué es lo que creo que amplifica la experiencia? Es que dejan entrar a todo tipo de público. Es decir, sí, si bien tienen a estos abonados, tienen sus mecenas, que evidentemente muchos de ellos son los originarios que heredaron, digamos, sus abonos, porque fueron los primeros que invirtieron dinero cuando se creó el teatro y que fueron heredándolo de generación en generación. También eso no significa, y eso me encantó, porque... A ver, si yo te digo a ti, John, ópera, lo primero que te viene a la mente es cierto tipo de personas yendo a la ópera, cierto tipo de obras. O sea, sí hay una connotación un poco clasista cuando hablamos de este tipo de eventos. Y algo que me gustó que ellas nos compartieron es que ellas tienen un fondo y unas actividades específicas en alianza con otras organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, podríamos decirle, que están enfocadas, por ejemplo, a darle este tipo de oportunidades de entrada o de acceso a personas que están en situación de calle, a personas que están privadas de su libertad, a todo tipo de personas. Y eso me parece brutal porque, en serio, insisto, cumple con el que el tener acceso a esto sea un derecho universal y no un lujo o solo para unos cuantos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, todos deberíamos poder disfrutar de este tipo de eventos. El día que estuvimos ahí nos tocó ver a niños de no más de 5 años disfrutando una obra de teatro y creo que el mundo también sería otro si las personas, todas las personas, tuviésemos acceso a estos eventos culturales que a veces incluso el mismo lugar te impone, ¿no? Yo no sé si a ti te pasó, pero la primera vez que yo fui a la ópera, pues yo estaba muy sacada de onda, o sea, no sabía, como que tenía miedo, como decía, ¿y si hago esto? Nadie, ¿no?, te guió en la experiencia, ¿no? Ajá. Y aquí no solamente obtienes guías, no solamente las obtienes, sino que además tienes el contexto donde priorizan la experiencia humana. Me encanta. Del acercamiento a esa expresión artística. Los dejamos con Marianne Casals e Irene Calvos en un audio que duró más de 1 hora en todo lo que grabamos, pero que intentamos sintetizar en las partes más importantes. Y les digo, esta es una maestría en experiencia del ser humano. Que se ha aprobado la Ley de Accesibilidad del 2014, o sea, ahora, 10 años más tarde, ha salido la resolución de la ley de accesibilidad, ¿vale? Con lo cual, ahora ya es normativa. Quiere decir que una persona con discapacidad, esta ley que dice que la persona con discapacidad, desde que sale a su casa hasta que llega al destino que tiene, ¿no?, tiene que encontrarse en la calle todo de elementos accesibles. Pero es que además los equipamientos, en este caso el nuestro, ¿no?, escénicos, tenemos que adaptar nuestras instalaciones, tenemos que ofrecer poco a poco, porque entendemos que aquí hay un tema de recibir financiación. Teatros muy pequeños que realmente con un aforo pequeño que necesitaban hacer muchas mejoras y por tema presupuestario no podían hacerlo. Ahora estamos en la platea, que es la planta del teatro con más butacas. A ver, esta sala es una reconstrucción, porque esto sí se quemó entero, ¿vale? En el año 94 se quemó. Y entonces es una reconstrucción, es una copia mejorada de la anterior sala. Con la reconstrucción, algunas de las mejoras que implantamos fueron, por ejemplo, que la planta en herradura de caballo se abrió un poco, ¿vale? Es un poquito más ancha en los extremos, ¿vale? El suelo de la platea es un suelo que tiene un desnivel que antes no tenía, para otra vez mejorar la visión desde las butacas de detrás, ¿vale?
Otras cosas que se hicieron, por ejemplo, antes teníamos unos palcos, los palcos de platea, que son estas pequeñas habitaciones, estaban separados por unas columnas muy bonitas, muy ornamentales, pero sin ninguna función estructural. Como restaban visión al escenario, se sacaron. Y los palcos que estaban en el segundo y tercer piso también se eliminaron para mejorar la visión y la confortabilidad. Como decimos que es una sala con forma de herradura de caballo, quiere decir que en función de dónde te sientes vas a ver muy poco o casi nada. ¿Y cómo lo tenemos resuelto? Pues con unas pantallas de TFT. Estas son unas pantallitas de televisión, ¿vale?, que te enseñan un plano fijo del escenario. Tenemos estas pantallitas de TFT en las localidades de visión parcial o nula, especialmente también en la cuarta y quinta planta, ¿vale? Estas pantallitas incluyen también los subtítulos, al igual que estas de TXT, los subtítulos en catalán, en castellano y en inglés, al igual que aquí también. Otros aspectos que tienen que ver con la accesibilidad de la sala son, por ejemplo, un bucle magnético. El bucle magnético es este cableado que pasa por debajo de las butacas, ¿vale?, y que lo que hace es crear un campo magnético que hace que las personas que llevan un implante coclear o un audífono, ¿no?, es decir, algún apoyo auditivo, escuchen, reciban la música como si estuviese microfonada y sin reverberaciones, sin ruidos externos. Es decir, reciben la música como si estuviera amplificada y más cerca y sin interferencias externas, ¿vale? También tenemos bucle magnético en taquillas y tenemos mucho público que lo utiliza. Es decir, hay público mayor en este teatro que llevan implante o llevan un audífono y lo utilizan. Tenemos hasta 3 zonas de cobertura diferentes en la sala. Es decir, cuanto más centrado estás, tu ubicación está más centrada, más buena es la cobertura. A medida que te vas acercando a los laterales, la cobertura es menor. Después, otros servicios que tenemos para hacer la experiencia de venir al liceo lo más completa posible, por ejemplo, y esto ya es desde el año 88, puede ser, Mariano, o 98, la audiodescripción. Las sesiones en audiodescripción son estas sesiones que se hacen en directo desde una cabina técnica. Tenemos un audiodescriptor, un profesional de la audiodescripción que locuta lo que está sucediendo en el escenario. Hace una descripción de lo que sucede en el escenario, del vestuario, de la escenografía, de cómo, ¿no?, Violeta lleva un vestido rojo y lleva un no sé qué, no sé cuántos, y a su derecha hay una mesa y no sé qué. Pero además también locuta el argumento, es decir, que también da información sobre el argumento, ¿no? Por ejemplo, dice, Violeta se enfada porque ha recibido esta respuesta, ¿no? Es decir, y las personas ciegas pueden seguir este servicio gracias a 2 soportes. Uno, el antiguo, que es el de las pantallas de TFT, ¿vale? En las pantallas de TFT tienes una entrada para conectar los auriculares y seleccionando el canal correcto, hay una aplicación móvil que se llama Live Voice, que es una aplicación súper fácil de descargar. Cuando la tienes descargada hay un código de acceso para todas las audiodescripciones que se hacen en el liceo, introduces ese código y ya está, te llevas tus delays mínimo, además. Claro, streaming permite. Sí, además la calidad es buenísima, o sea, es súper buena y además lo puedes escuchar viniendo al teatro. Por ejemplo, tú dices, voy a llegar muy justa, pues la audiointroducción, Víctor, nuestro descriptor, ya está en la cabina técnica y hace una audiointroducción 15 minutos antes de empezar. Para las personas que tienen movilidad reducida, anteriormente teníamos la fila 20, como puedes ver está marcada, que eran butacas fijas, ¿vale? Pero desde esta temporada, la fila 20 es una fila que se utiliza para las personas con movilidad reducida, que es una fila que sube y baja. Otra cosa que hemos implantado ahora es, que esto es nuevo de esta temporada, es que si tú eres una persona con discapacidad acreditada con la tarjeta de la discapacidad de la Generalitat de Cataluña,
y en la tarjeta pone que necesitas sí o sí un acompañante para funcionar, esa persona tendrá un 30% de descuento, que no quiere decir que venga en silla de ruedas, ¿eh? Hay muchos, ¿no? Pues se le ofrecerá un 30% de descuento, pero al acompañante obligatorio vendrá gratuito. Es decir, vale, tú lo necesitas, ¿verdad? O sea, no hay otra opción. Si quieres venir al liceo, tienes que venir con este acompañante. Pues el acompañante viene gratuitamente. Y esta nueva política de descuentos es igual, nos hemos puesto de acuerdo los 6 grandes equipamientos escénicos de Barcelona. Y todos hacemos lo mismo, que el acompañante obligatorio viene gratuitamente. Por ejemplo, otra cosa que hicimos desde el 2015 es que la accesibilidad también es la accesibilidad cognitiva, ¿no? Y quiere decir que a veces, pues, como tú comunicas la información también es importante, ¿no? Aquí existe la asociación Lectura Fácil, que sigue los criterios internacionales de lectura fácil en cuanto a forma, contenido y lenguaje, ¿vale? Quiere decir que normalmente se trabaja en textos adaptados para que sean súper entendibles, fáciles de elegir, de leer, entender y que se lean bien. Y después otra cosa que hacemos, por ejemplo, es los resúmenes argumentales de algunas de las obras de la programación familiar se hacen con pictogramas para niños con autismo, ¿vale? Y con lectura fácil. Para nosotros es un orgullo total, es que formamos parte de esta plataforma cultural, social, que se llama Propa Cultura. Es una plataforma única en el mundo, yo creo, porque está relacionando más de 1000 entidades sociales de todo tipo, personas de todo tipo, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, personas que duermen en la calle, mujeres maltratadas, personas privadas de libertad, gente mayor sin recursos. Es decir, el abanico es enorme, ¿vale? Pues nos ponemos en contacto con todas estas entidades, más de 110 equipamientos culturales de todo Cataluña. ¿Y qué ofrecemos? Nuestra programación a precios simbólicos. Esta plataforma social, la Propa Cultura, nos pusimos en contacto con ellas y ellas hicieron una formación en accesibilidad, sobre todo especialmente pensada para los compañeros y compañeras que están en contacto con el público. Por ejemplo, toda la plantilla de acomodación, ¿vale? La plantilla de sala, Marian, Xavi, compañeros de educativo, había una compañera de educativo, porque también tenemos escuelas, ¿no? Que vienen por las mañanas. Habían compañeras muy importantes, las compañeras del servicio de abonos y localidades, porque están muy en contacto también con el público, ¿no? Y también tienen una estrecha relación. Reciben muchas llamadas, ella de repente acaban conociendo muchos abonados, ¿no? Es decir, y abonados con algún tipo de diversidad, algún tipo de casuística, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hicimos esta formación para explicar un poco cómo tienes tú que atender a estas personas en caso de, ¿no? Es decir, siempre, la premisa primera es siempre naturalidad a tope. Muchas veces preguntando se resuelven muchas cosas, ¿no? Pero también a veces no sabes cómo actuar, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, actualmente el liceu está gestionado por una fundación, que es la Fundació del Gran Teatre del Liceu, que es una fundación semipública, pero originariamente en el año 1847, cuando el liceu se crea, quien pagó la obra fue la sociedad burguesa de la época. Se creó una sociedad de propietarios y cada familia, cada persona pues ponía tanto dinero que te daba derecho a tantas butacas o a tantos palcos. Desde hace ya bastantes años esto es un teatro público o semipúblico y dentro de la fundación tenemos el consorcio, que son las 4 administraciones públicas, la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Cultura y Deporte,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, pero también hay la Societat del Gran Teatre Liceu. La Sociedad del Gran Teatre Liceu son los antiguos propietarios. Aquellos que pusieron dinero son sus herederos, ¿no? Que aún están representados en esta organización, en esta gestión. Y después tenemos un consejo de mecenazgo donde tienen cabida todas las empresas que colaboran para el funcionamiento de esta casa a nivel privado, ¿vale? Y aquí hay todo un departamento de mecenazgo que trabaja intensamente. Sí, llamando puertas. Y evidentemente las empresas que dan apoyo al liceo pues tienen una serie de compensaciones, ¿no? En función un poco de lo que tú des, ¿no? Y del apoyo que pues las compensaciones pueden ser varias. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, llegamos al final de Creative Talks Podcast, pero no quería despedirme sin poner en la mesa lo que nos pasó hace 1 hora y media mientras veníamos regresando rumbo al departamento donde estamos ahora mismo en Barcelona. Y cuando íbamos caminando había una manta con un ser humano y la manta decía "Procreation is selfish", o la procreación es egoísta. Nos quedamos, yo me acerqué con la persona que tenía la manta y le dije, oye, ¿te puedo tomar una fotografía? Amablemente dijo, claro. Le tomé una fotografía, vi que había un sitio web que se llama don'tprocreate.org, no procrees.org, pero en inglés es don'tprocreate.org. Y él de manera muy abierta comenzó a platicarnos del proyecto. Acto seguido le dije, ¿puedo grabarte? Tengo un audio que hay muchísimo ruido de calle. No hay una manera como de pulir el audio de mejor calidad porque había mucho ruido de calle y lo grabamos con el teléfono. Pero voy a leer textual el planteamiento de lo que dice su sitio y luego me dices tu reacción. Voy a leer. Hay mucho sufrimiento en el mundo. No hay razón para crear más personas que necesitarán más recursos, más tiempo y mayor atención. Somos partidarios de abordar los problemas que ya existen con quienes nos necesiten, porque ya existen, en lugar de crear nuevas personas que nos van a necesitar y por lo tanto no podremos atender a todos los que ya nos necesitan hoy porque el hecho de que existen está ahí. No tiene sentido crear más necesidades cuando ya tenemos muchas y hacerlo solo porque queremos es ser egoísta. Ese es lo que plantea el sitio. Fer, después de esta conversación, ¿qué lección te deja? ¿Qué sabor te deja? ¿Qué ideas te quedas con la mente? No sé exactamente cuáles son los tramos que se van a escuchar mejor y que vas a dejar y priorizar, pero a mí de toda la conversación que tuvimos con él, lo que más me impactó son 2 cosas. Que se proclamó a sí mismo como un antinatalista, lo cual lo primero que pensé en la mente es ¿y qué significa? ¿Y qué implicaciones lleva consigo ser una antinatalista? Pero hay muchos argumentos por los cuales yo me identifiqué con él. La razón es, tú y yo somos una pareja que ha decidido por voluntad propia no tener hijos y por muchas de las razones que él mencionó. Pero algo que me impactó es que yo, por un lado, uno de mis raciocinios o razonamientos o argumentos detrás del por qué no he decidido no tener hijos es justo porque coincido en que hay mucho sufrimiento y que es injusto traer a un ser humano a sufrir al mundo, ¿no? Pero una de las cosas que él dijo, que es una palabra muy fuerte, pero pues que me hizo reflexionar, es, sí, claro, no solo estás trayendo a alguien a sufrir, sino también estás trayendo a un posible victimario. Qué duro es ese concepto. Y esa palabra es una palabra enorme, o sea, porque, digo, significa muchas cosas, pero en muchos sentidos me hizo sentido, valga la redundancia, porque nunca lo había visto como claro, porque aunque ese ser humano se vaya a portar bien y moralmente o éticamente, lo construyas una serie de valores que lo vayan a representar, aún así se convierte en victimario si lo piensas en lo que va a extraer del mundo, ¿no? Si lo piensas desde ese sentido en el de, claro, ¿pero qué? ¿Va a consumir agua? O sea, no es como que va a vivir nada más así, o sea, va a extraer recursos. Y el que eso lo convierta en un victimario me hizo sentir incluso escalofrío. Claro.
hay muchas cosas Es que en el fondo, Fer, tú y yo somos victimarios. Sí, y por eso es que me resonó de hecho, tanto. Todos los seres vivos ahora en este planeta somos victimarios. O sea, bajo ese contexto, todos estamos consumiendo recursos, todos estamos asesinando a alguien, e inclusive si eres vegano, estás asesinando vidas vegetales para comer. De alguna manera somos victimarios de alguien como que o algo. Amplificó mi sentido de lo que para mí era ser víctima, ¿no? Exacto. Y por otro lado, insisto, yo sé que esto es todo un debate porque pues nos mete en esta parte quizás casi eugenésica de quién sí debería tener hijos y quién no. Por lo que entiendo, este movimiento es nadie deberíamos tener hijos, todos deberíamos reflexionar, y me parece también desde la parte activista y altruista como muy justo decir: atendamos con quienes estamos y con los recursos que hoy tenemos a las personas que hoy estamos vivas, y si eso lo resolvemos, quizás en un futuro podamos. Y algo que él nos decía era: la gente que no existe, no es injusto que no exista, porque no existe de ninguna manera, no nos están pidiendo vivir. Que esa es otra reacción que desde mi crianza judio-cristiana no puedo dejar de lado, de no, es que la vida es una oportunidad, la vida es tal. Y es, pues si lo piensas fríamente, pues quien no vive no ha pedido vivir, o sea, no puede estar, ¿sabes? No hay una conciencia que te exija quiero vivir, porque no existe esa conciencia como tal. Es interesante, me gusta cuando alguien aprieta estos botones, ¿no? Sí, como estos puntos. Y los pone en una plaza pública. O sea, lo que está haciendo este ser humano es viajar por distintas partes de Europa, y lo llama The Hero Tour, que es como esta gira europea a estos países, y literal se sienta a poner sus cartas y dispuesto a dialogar. No está ahí como protestando ni gritando. No gritando, no sino vandalismo, solo poniendo una idea en la mesa para que te la lleves y la pienses. Estas son ideas antipopulares, porque en este momento quien está escuchando el podcast, muchos de ustedes, incluido yo, de hecho todos, somos parte de la familia de alguien más. O sea, nos dieron vida. Y puede que ustedes mismos ya estén en una fase reproductiva donde tengan hijos o hijas. Lo que él plantea es, no está mal tener hijos o hijas. Lo que está mal es pensarse a esta altura de la vida, saber si queremos ser más. Y yo, Fer, contigo, yo me quedo con estas ideas. Es tema número 1, el mundo no necesita un ser humano más, no planeado. Tema número 2, creo que hay lugares en este momento donde sí se necesitan nuevos seres humanos y lo están manifestando. Como Corea del Sur. Corea, exacto. Tema número 3, esos lugares donde se están manifestando por tener seres humanos deberían ser prioridad y debería haber un protocolo internacional para poder satisfacer esas necesidades. Así como en ese lugar se necesitan, hay lugares donde ya no, porque no han resuelto ni la capacidad de salud, ni de vivienda, ni de experiencia de los seres humanos que ya tienen ciertos lugares, países, ciudades o pueblos. De tal manera, traer un nuevo ser humano sin la conciencia del contexto político, económico, social, cultural y potencial que tú puedes ofrecerle a ese ser humano, debería de no permitirse. Es una palabra dura, es un concepto durísimo que atenta contra la libertad general de un ser humano como lo conocemos hoy, pero el contexto ha cambiado de lo que fuimos hace 100 años cuando debatimos esa libertad a lo que somos hoy, donde necesitamos nuevas ideas que nos permitan abordar y resolver los problemas prioritarios y luego ponernos a generar los nuevos y luego ponernos a pensar en los futuros de los no nacidos. Lo que pone en la mesa es incómodo desde el tema religioso o moral, sin embargo necesario en un punto en donde ya no podemos ser más seres humanos. Hoy desde acá, desde Barcelona, en una ciudad que se quedó sin agua y que aún así la administra bien, pero al voltear a ver las ciudades colombianas como Bogotá, donde hay una crisis en este momento de agua, o voltear a ver nuestra Ciudad de México, que en este momento tiene la crisis y temperatura más severa de su historia, te das cuenta que sí tenemos un serio problema en términos del número de seres humanos consumiendo recursos. La pregunta es, para ser familiar, para atraer un ser humano, deberías de estudiar y prepararte y tener un contexto para entonces recibir esa vida. Porque si no, lo traes justamente a un mundo donde solo vienen a sufrir.
Híjole, esto nos da para otro episodio. Yo creo que deberíamos dejar la conversación en la mesa y también tener nuestras propias reflexiones y quizás lo podríamos retomar en el siguiente episodio. Pero es que eso da para muchas cosas porque, como tú bien mencionas, atenta con lo que consideramos derechos universales y atenta con un montón de cuestiones, como tú también mencionabas, religiosas, políticas, que podríamos discutir, insisto, más a fondo en el siguiente episodio. Pero insisto, me gusta que haya presionado estos botones, que nos ponga a cuestionar sobre algo que tú y yo ya tenemos muy bien pensado, muy bien trabajado, pero que esto suma otros argumentos y que, insisto, no sé en este momento al 100% qué significa ser un antinatalista y qué implicaciones tiene. Pero en lo que sí me identifico es, ojo, yo no estoy en contra de los que ya tuvieron hijos. O sea, no odio a los niños. No. Es lo que dice. Voy a leer tal cual un párrafo de su sitio. Dice: el antinatalismo tiene más de una definición. Pero antes de entrar en alguna versión de definición y formas de definir esta filosofía, debido a que hay muchos conceptos erróneos y suposiciones erróneas, tal vez valga la pena comenzar con lo que no es. Así pues, el antinatalismo no es el odio a los niños, ni odio al hombre, ni odio a la vida. El antinatalismo tampoco es una especie de concepto general que clasifique a las personas que preferirían no nacer. Por supuesto, algunos antinatalistas se sientan así, pero este sentimiento personal no está vinculado ni es fundamental para la visión antinatalista. Sí, por eso te digo, insisto, deberíamos dejar caer nuestras propias reflexiones con más calma, porque esto acaba de pasar hace 1 hora y media. Hablemos en el siguiente episodio de antinatalismo. Vamos a agarrar todo el episodio para hablar de lo que logramos encontrar y ojalá pueda rescatar el audio y limpiarlo, para que pueda rescatar frases interesantes de este antinatalista que está llevando esta idea. Ojo, no está prohibiendo la vida humana. No, ni tampoco está diciendo que matemos a nadie. O sea, no va por ahí, para que la gente no piense como que... Lo que está haciendo es hacernos pensar de un concepto que es incómodo, pero que necesita discutirse. ¿Qué es? ¿Queremos ser más seres humanos en este planeta? Esa es una pregunta importante. Con esto llegamos al final de Creative Talks. Yo soy John Black, desde estas calles viejas de ideas, pensadores, artistas, locos, músicos, bohemios, gente que ama el lugar para hacer nuevas preguntas, llamado Barcelona. Larga vida a esta ciudad tan llena de dicotomías y paradojas e imposibilidades. Caótica también, como caótica, incompleta fe. Incompleta, dialéctica. No acabada. ¿No? Tiene muchas connotaciones. Me encanta estar aquí, agradezco estar aquí y algo que agradezco más es que el hecho de enseñar nos haya traído aquí, ¿no? Porque no hay mejor forma de aprender que enseñar y eso me hace sentir lo suficientemente agradecida y afortunada de hacer lo que hacemos. Y también gracias a las personas que nos escuchan, porque sin ellas también no sería posible todo este ir y venir de cosas. Gracias a las personas que han comentado que les ha gustado el episodio pasado y que nos lo hicieron saber y que reflexionaron también al respecto. Creo que el estar acá nos va a hacer como meternos mucho en esas conversaciones. Y también decirles que si no están en Patreon o Patreon, dirían aquí en España, bueno, pues pueden suscribirse. Hay diferentes niveles de membresías. Y ahí tenemos mucho contenido. John está a punto de publicar el magazine review de este mes, que va a traer mucho buen contenido. También yo voy a grabar mis últimas ediciones de Traficante de Ideas, que he tenido también muchas reflexiones al respecto. Entonces ahí van a encontrar todo ese contenido y el contenido extendido de este podcast, porque aquí ya nos da tiempo. Pero quienes se queden en Patreon pues van a tener, digamos que, la historia continua de lo siguiente que vamos a platicar. Pues muchas gracias. Y como decimos en Creative Talks y en Blackbot, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó